vas conmigo cada instante, guardándome, cuidándome. Tú vas conmigo en todo momento, guiándome, amándome. Yo estoy contigo, estoy completo, tú mi refugio en todo tiempo. Si estoy contigo, no tengo miedo, tú mi alimento y mi sustento. Me susurras al oído, aquí estoy, no te soltaré, a tu lado siempre voy. Mi esperanza está en ti, tu luz nunca se apagará, mi Dios tú nunca fallas, vives dentro de mí. Mi esperanza está en ti, tú me das la calma, pongo en ti mi confianza, vives dentro de mí. Dentro de mí. Voy caminando paso a paso, eres mi mundo, tomado de tu mano, estoy seguro, eres el milagro, eres mi consuelo, tu amor perfecto derriba el miedo. Voy caminando paso a paso, en ti confío, tomado de tu mano, eres mi amigo, peleas mis batallas, tu presencia me acompaña, tu amor inmenso jamás se acaba. Me susurras y me dices, aquí estoy, no te soltaré, a tu lado siempre voy. Mi esperanza está en ti, tu luz nunca se apagará, mi Dios tú nunca fallas, vives dentro de mí. Mi esperanza está en ti, tú me das la calma, pongo en ti mi confianza, vives dentro de mí. Yo me aferro a las promesas de nuestro Salvador, el Todopoderoso, que resucitó. No tengas miedo porque Él está contigo, no tengas miedo que la muerte ha vencido. Eres mi fortaleza, eres mi torre fuerte, en ti todo lo puedo, en mí estás presente. Eres mi todo, eres mi ayuda, eres mi padre, mi vida es tuya. Si estoy contigo, me siento fuerte, vamos juntos, seamos valientes. esperanza está en ti, tu luz nunca se apaga, mi Dios tú nunca fallas, vives dentro de mí. Mi esperanza está en ti, tú me das la calma, pongo en ti mi confianza, vives dentro de mí. Mi esperanza está en ti, tú vas conmigo, tú mi señora, vives dentro de mí. En ti, tu luz nunca te apaga, mi Dios tú nunca fallas, vive dentro de mí. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con mi mano derecha. Mi esperanza está en ti, tú nunca se apagará, mi Dios tú nunca fallas, vives dentro de mí. Mi esperanza está en ti, tú me das la calma, pongo en ti mi confianza, vives dentro de mí. Tú vas conmigo, mi señora, dentro de ti. Dentro de mí. Vives dentro de mí. Hola niños, ¿cómo están? Me alegra mucho. Les tengo una pregunta. ¿Ustedes han visto trucos o actos de magia? Hemos ido a fiestas donde un mago saca un conejo de un sombrero y también hemos visto a payasos meterse un pedazo de papel muy pequeño en la boca y sacar mucho papel de su boca. ¡Ajá! Pues como todos sabemos, hay diferentes personas como ellos que hacen parecer que algo imposible sucede. Pero en realidad son juegos de manos o trucos de magia que si observamos bien,
no son milagros o cosas sobrenaturales, sino que son engaños sutiles o ilusiones. Pero hoy, en nuestra historia de la Biblia, vamos a ver un verdadero milagro. El primer milagro que Jesús hizo cuando vivió acá en la tierra. ¿Ustedes saben cuántos años tenía Jesús cuando hizo su primer milagro? No, pero debió ser desde niño, porque es el Hijo de Dios. Ah, las corché. Imagínense que no. El primer milagro que Jesús hizo fue a sus 27 años, luego de haber sido bautizado por Juan el Bautista. ¿Recuerdan que al ser bautizado el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de una paloma? Pues en ese momento el Espíritu Santo le dio el poder a Jesús para empezar la misión que Dios, su Padre, le había encomendado. Pero veamos la historia. Pero antes, busquen en sus Biblias, ¡corran! Busquen el libro de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 12. ¿Recuerdan que el domingo pasado vimos que Juan, Andrés, Simón Pedro, Felipe y Natanael comenzaron a seguir a Jesús? Es decir, que se convirtieron en sus discípulos. Pues 3 días después de eso, Jesús junto con su madre y sus discípulos asistieron a una boda a la que fueron invitados. En esa boda se presentó un problema. Se les acabó el vino, el jugo de uva que era la bebida que ofrecían a todos los invitados. María, la madre de Jesús, le dijo a Jesús: ¡No tienen vino! Pero la respuesta de Jesús fue: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. María, reconociendo que no debía intervenir en lo que Jesús decidiera hacer, se dirigió a las personas que estaban atendiendo a los invitados y les dijo: Hagan todo lo que Él les diga. Como había 6 vasijas muy grandes que usaban los judíos para purificarse, Jesús les dijo: Llenen de agua las vasijas. Los sirvientes las llenaron hasta el borde. Luego Jesús les dijo: Ahora saquen un poco y llévenlo al organizador de la boda. Así lo hicieron. El organizador de la boda probó lo que le llevaron. Era el agua que pusieron en las grandes vasijas, pero ya no era agua, ahora era vino, era un muy buen y puro jugo de uva. El organizador de la boda, que no sabía lo que había pasado, aunque los sirvientes sí lo sabían, probó un delicioso vino. Estaba tan delicioso que llamó al esposo y le dijo: Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el vino que no es tan bueno. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. La Biblia dice que esta fue la primera de las señales o milagros que el Señor Jesús realizó. Dice también que así reveló o demostró su gloria, es decir, que fue la primera manifestación de la gloria de Jesús acá en la tierra. Y también dice que sus discípulos creyeron en Él, lo que quiere decir que creyeron que verdaderamente era el Hijo de Dios. El pasaje de la Biblia de hoy termina diciendo que luego de esa boda, Jesús fue a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. ¿Ya conocían esta historia, niños? ¿Notaron que esa pareja de esposos fue bendecida al haber invitado a Jesús a su matrimonio? ¿Qué tal les pareció? Sí la conocía, pero aún así tengo muchas preguntas. Pues es el momento de hacerlas para poder resolverlas. Bueno, yo no entiendo por qué el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino en la celebración de un matrimonio. ¿No había cosas más importantes o necesarias que hacer que dar bebidas? Tienes toda la razón. Hay cosas mucho más importantes, necesarias e importantes que una bebida. Lo que pasa es que aquí, en este relato bíblico, lo importante no era que hubiera o no vino. Lo que Jesús estaba mostrando era que a Él, como Dios que es, le interesa mucho que todo dentro de un matrimonio funcione. Para Dios, los matrimonios, las familias unidas, son lo más importante.
Y al ver que se presentaba una necesidad en ese matrimonio, Jesús obró, evitando así la vergüenza para esa pareja. Esto nos muestra lo importante que es invitar a Jesús a nuestro matrimonio. No es solo casarse en una iglesia, sino que tanto el esposo como la esposa deben tomar la decisión firme de formar un hogar donde Jesús tenga el lugar más importante todos los días durante toda su vida. Ay, Nico, pero ¿por qué en la historia no hablaron ni del esposo ni la esposa, siendo esa su fiesta? ¡Qué bueno que lo notaste! Es una muy importante pregunta, porque en la actualidad, cuando hay un matrimonio, el centro de atención siempre es la esposa y el esposo. Pero la manera como el Evangelio de Juan relata la historia nos muestra que lo más importante en un matrimonio no es el esposo o la esposa, sino la presencia de Jesús y lo que Él está haciendo dentro de ese matrimonio. Ah, claro. ¿Y por qué María se dirigió a Jesús cuando vio que no había vino si Jesús no era el que organizó la boda? Bueno, pues para resolver esta pregunta tenemos que recordar la manera milagrosa como nació Jesús. Recuerden que María quedó embarazada por medio del Espíritu Santo y por lo tanto nadie mejor que María sabía la naturaleza divina de Jesús. Ella era la persona que tenía total certeza de que Jesús es el Hijo de Dios. Y así, sabía que Jesús podía ayudar en cualquier situación que otra persona no podría solucionar. ¿Y por qué Jesús le dio esa respuesta a su madre? Eso que le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Finalmente sí ayudó con el problema. Porque se debía establecer que la ayuda de Jesús en nuestras vidas no requiere de la intervención de María, su madre. Pero ¿recuerdan qué hizo o dijo María después que Jesús le dijo esto? ¿Se enojó? ¿Sí? ¿Se enojó con Jesús? ¿O qué fue lo que hizo? No, ella no se enojó. Ella le dijo a los sirvientes que hicieran lo que Jesús dijera. Muy bien, así es. María era una mujer que buscaba agradar a Dios y entendió inmediatamente que lo importante era hacer lo que Jesús mandara. ¿Y creen que esa instrucción de hacer lo que Jesús diga era solo para ese momento? No, como sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y también entendemos que Jesús es el mismo Dios, debemos vivir en obediencia a todos los mandatos que Dios nos dejó en su palabra y así siempre vamos a estar cerca de Dios. Sí, y también debemos seguir obedeciendo a Dios porque ya sabemos lo bueno que Él es y por lo tanto sabemos que si Él nos manda algo es por nuestro bien. Él es quien sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Así como hizo en la historia. Él transformó el agua en vino y fue el mejor vino. El organizador de la boda dijo que no era cualquier vino, sino el mejor. Así es, excelente ilustración. Que cuando Jesús interviene en nuestras vidas, hace lo mejor. Él hace cosas maravillosas y muchas veces inesperadas. Y ahora les voy a hacer una pregunta muy difícil. ¿Ustedes creen que Jesús podría haber hecho vino sin necesidad de agua? Pues sí, yo creo que sí, porque sí, Jesús es Dios y además Él tenía el poder del Espíritu Santo. Dios puede hacer todo, ¿no? Pero entonces, ¿para qué ponía a los sirvientes a llenar las vasijas grandes de agua? Pues todo esto nos muestra que, aunque Dios puede hacer cualquier tipo de cosas sin la ayuda de nadie, en la mayoría de los casos quiere que nosotros participemos y demostremos toda nuestra obediencia a Él, simplemente por fe, aún sin saber lo que va a pasar. Tal como en la historia de hoy, los sirvientes obedecieron, sin saber que el resultado sería obtener un excelente vino de manera inesperada. Ay, sí, pero ¿y en serio ese fue el primer milagro de Jesús en la tierra? Si siempre fue el Hijo de Dios, ¿por qué no lo hizo desde que era niño? ¿En serio?
Ese fue el primer milagro de Jesús cuando tenía 27 años. No lo hizo antes porque era en el tiempo señalado por Dios el Padre. Y a pesar de ser hijo de Dios, también era hombre y debía ser lleno del Espíritu Santo, lo que sucedió cuando fue bautizado. Y es por esto que en el versículo 11 del capítulo 2 afirma que esta fue la primera de las señales o milagros de Jesús. Y ahora, te pregunto a ti, que nos estás viendo, ¿ya invitaste a Jesús a tu casa? ¿Jesús ya habita contigo? Si no lo has invitado, este es el momento para hacerlo. Acompáñame en esta oración. Señor Jesús, Señor Jesús, hoy te abro las puertas de mi corazón. hoy te abro las puertas de mi corazón. Te invito a habitar dentro de mí Te invito a habitar dentro de mí y a que me acompañes en todo lo que hago. y a que me acompañes en todo lo que hago. He entendido que eres verdaderamente el Hijo de Dios He entendido que eres verdaderamente el Hijo de Dios y que eres quien sabe lo que necesito y que eres quien sabe lo que necesito y también quien puede dármelo. y también quien puede dármelo. Por favor, ayúdame a obedecerte siempre Por favor, ayúdame a obedecerte siempre y permanecer cerca de ti. y permanecer cerca de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora repitamos el versículo para memorizar. Acompáñame. Esta, la primera de sus señales, La primera de sus señales la hizo Jesús en Caná de Galilea. la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. y sus discípulos creyeron en él. Juan 2:11. Juan 2:11. Vamos a hacer ahora la actividad del día de hoy. Primero vamos a repasar el versículo del día. Vamos a poner las palabras en el lugar correcto. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Juan 2:11. Ahora vamos a verificar si las siguientes frases son verdaderas o falsas. Número 1. Los magos que vemos en fiestas o televisión realizan milagros verdaderos. Falso. Lo que hacen estas personas son ilusiones e engaños a la vista. 2. Dios usó este milagro para confirmar la gloria de Jesús. Verdadero. Este milagro se hizo para revelar la gloria de Jesús y así sus discípulos creyeron en él. 3. El primer milagro de Jesús fue convertir piedras en pan. Falso. El primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino. Y 4. Jesús hizo milagros desde que era niño. Falso. Jesús hizo milagros a partir de los 27 años de edad, después de que el Espíritu de Dios descendió sobre él. Muy bien, niños. Nos alegró estar con ustedes. Recuerden que Jesús es quien debe estar siempre en todos los momentos de nuestra vida. Invitémoslo siempre a que nos acompañe.